Hay algo que pocas personas saben reconocer a tiempo, y es precisamente esa ignorancia la que les hace retroceder justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral. Existe un momento muy específico en el camino del crecimiento personal, en el camino de quienes trabajan por transformar su vida, que se parece tanto al fracaso que la mayoría lo confunde con él. Es un momento en que todo se detiene, en que el silencio se vuelve ensordecedor, en que las señales que antes llegaban con frecuencia desaparecen de repente, en que los esfuerzos parecen no dar resultado, en que uno mira hacia atrás y siente que avanzó, pero al mirar hacia adelante no ve nada claro, y en ese instante de confusión, de cansancio acumulado, de dudas que se multiplican como sombras en la oscuridad, la mayoría de las personas hace lo más natural, lo más humano y al mismo tiempo lo más costoso que puede hacer. Se rinde, abandona, concluye que aquello no era para ella, que se equivocó de camino, que quizás nunca fue posible y que lo mejor es volver a lo conocido. Y en ese momento exacto, cuando toma esa decisión, deja de recibir lo que ya estaba viniendo hacia ella. Porque lo que nadie le contó, lo que este video quiere que entiendas hoy con toda claridad, es que ese enlentecimiento, ese silencio, esa aparente parálisis, no es una señal de que fallaste. Es exactamente lo contrario. Es la señal más poderosa de que lo que pediste ya está tan cerca que el universo está preparando el terreno para que llegue de manera perfecta. Y si estás viendo este video ahora mismo, hay una razón para ello. Piensa por un momento en cómo funciona la naturaleza, porque la naturaleza nunca miente y siempre muestra los patrones más honestos de la realidad. Observa lo que ocurre antes de una gran tormenta. El cielo cambia de color, sí, pero también hay un momento de quietud extraña. Los pájaros dejan de cantar, el viento se detiene, el aire se vuelve denso y quieto de una manera que no parece normal. Todo parece suspendido en el tiempo. Cualquiera que no conozca ese patrón podría pensar que simplemente es un día tranquilo, un día sin nada especial. Pero quien ha vivido muchas tormentas sabe que ese silencio particular no significa ausencia de movimiento, sino que el movimiento está a punto de ser tan grande que el mundo entero se detiene un instante para tomarse aire. Y lo mismo ocurre antes del amanecer. La hora más oscura de la noche no es la de la medianoche, que todavía tiene algo de la energía del día anterior. La hora más oscura, la que más se parece a la desesperanza, es la que viene justo antes de que aparezca la primera línea de luz en el horizonte. Antes de que el sol salga, la oscuridad se concentra, se intensifica, parece definitiva. Y en ese momento, quien no sabe leer ese patrón podría entrar en pánico. Pero quien lo conoce sabe que esa oscuridad concentrada es la antesala directa de la luz. Tu vida funciona exactamente con esos mismos ritmos. No porque sea una metáfora bonita, sino porque tú eres naturaleza. Eres parte de los mismos ciclos que rigen el movimiento de los océanos, el crecimiento de los árboles, la migración de las aves y la rotación de los planetas. No estás separado de esa inteligencia universal. Estás hecho de ella. Y cuando algo grande se acerca a tu vida, cuando un cambio real, una oportunidad genuina, una transformación profunda está por manifestarse, ocurre exactamente lo mismo que en la naturaleza. Hay un periodo de quietud intensa, de aparente detención, que no es el fin, sino la preparación. El problema es que los seres humanos tenemos una relación muy particular con el tiempo. Hemos sido educados para medir el valor de las cosas por la velocidad con que ocurren. Si algo tarda, si algo se detiene, si algo no da señales visibles de movimiento, interpretamos eso como fracaso. Pero esa interpretación, aunque comprensible, es profundamente errónea cuando se trata de los procesos más importantes y más transformadores de la vida. Cuando decides cambiar algo en tu vida, desde un nivel profundo, cuando no solo cambias una conducta, sino que trabajas para transformar una creencia, una identidad, una forma de relacionarte contigo mismo y con el mundo, lo que estás poniendo en marcha es un proceso que no ocurre en la superficie visible.
ocurre en las capas más profundas de tu ser, en tu sistema nervioso, en los patrones que tiene tu cerebro, en las memorias celulares de tu cuerpo, en la forma en que tu energía se organiza y se proyecta hacia afuera. Y ese proceso interno, por su propia naturaleza, no tiene ritmo de microondas, tiene ritmo de siembra. Y la siembra requiere que durante un período considerable el trabajo ocurra bajo la tierra, en la oscuridad, sin que haya nada visible en la superficie que confirme que algo está pasando. La semilla que acaba de ser plantada no muestra ninguna señal en los primeros días, en las primeras semanas. Desde afuera, el terreno parece quieto, vacío, sin vida. Pero debajo, en esa oscuridad fértil, está ocurriendo uno de los procesos más extraordinarios de la creación. La semilla se está quebrando, está dejando ir su forma antigua para poder germinar en algo completamente nuevo. Y ese proceso de quiebre, de desintegración de lo viejo para dar paso a lo nuevo, siempre pasa desapercibido. Siempre parece que no hay nada, hasta que de repente hay todo. Esto es exactamente lo que te está ocurriendo a ti si reconoces en tu vida algunos de estos patrones que vamos a explorar con detenimiento. Hay ciertos síntomas, ciertas señales muy particulares que aparecen cuando estás en esa fase de transición profunda, en ese umbral entre lo que eras y lo que estás a punto de convertirte, entre la vida que tenías y la vida que estás construyendo. Y la clave está en aprender a leerlos correctamente, porque si los malinterpretas, si reaccionas ante ellos con miedo y desesperación en lugar de con confianza y paciencia, puedes sabotear exactamente en ese punto crucial el proceso que has estado alimentando durante tanto tiempo. El primero de estos síntomas es una sensación de estancamiento que no tiene explicación lógica. Estás haciendo todo lo que has estado haciendo, quizás incluso más. Tus esfuerzos son consistentes, tu intención es clara, tu trabajo es real. Pero los resultados parecen haberse congelado. Lo que antes fluía con cierta facilidad, ahora parece requerir el doble de energía para avanzar la mitad. Las oportunidades que parecían estar tomando forma se han silenciado. Las conversaciones que parecían ir por buen camino han quedado en suspenso. Los proyectos que estaban en movimiento parecen haberse detenido como si el tiempo mismo se hubiera espesado a tu alrededor. Y tú sabes que no has retrocedido, que no has dejado de intentarlo, pero tampoco puedes señalar avances concretos. Esta sensación es tan real y tan desconcertante que muchas personas en este punto buscan una explicación en sí mismas. Concluyen que algo deben estar haciendo mal, que quizás no merecen lo que están pidiendo, que tal vez sus esfuerzos no son suficientes o no son los correctos. Y esa espiral de autocrítica es exactamente el tipo de energía que más puede retrasar lo que está viniendo. Porque lo que en realidad está ocurriendo en ese periodo de aparente estancamiento es que el universo está haciendo su parte del trabajo. Y el trabajo que le corresponde al universo requiere un tipo de quietud de tu parte. Imagina que alguien está construyendo algo para ti, algo complejo, algo que requiere precisión y atención extrema a los detalles. Si tú estás constantemente moviéndote de un lado a otro, cuestionando el proceso, entrando al lugar de trabajo para revisar, para preguntar, para dudar, lo que haces es interrumpir la concentración y el flujo de quien está construyendo. La mejor colaboración que puedes ofrecer en ese momento es confiar y dejar espacio para que el proceso se complete. Eso no significa pasividad, significa una presencia calmada, enfocada, que sigue haciendo su parte sin arrasar con su propia ansiedad el terreno donde se está construyendo algo hermoso. El segundo síntoma es un cansancio que no se explica solo por el esfuerzo físico. Es un cansancio más profundo, más sutil, un cansancio de la mente que ha estado procesando tanto durante tanto tiempo, un cansancio emocional de haber mantenido la fe cuando todo parecía indicar que debías soltarla. Un cansancio del alma que ha estado estirándose más allá de sus límites conocidos para alcanzar algo que todavía no puede ver con claridad. Este tipo de cansancio es muy particular porque no se resuelve simplemente con dormir más o con tomarse un descanso físico.
Es el cansancio propio de quien está en plena metamorfosis. Y aquí está la comparación que más me gusta porque ilustra perfectamente lo que ocurre. Cuando una oruga se convierte en mariposa, pasa por un estado dentro de la crisálida en que su cuerpo se disuelve literalmente. No se transforma de manera ordenada y progresiva, se deshace. Se convierte en una materia casi líquida que no es oruga ni es mariposa todavía. Es puro potencial en proceso de reorganización. Y si pudiéramos preguntarle a esa oruga en ese momento cómo se siente, probablemente diría que está agotada, confundida, que no sabe qué es, que perdió todo lo que era y todavía no tiene nada que muestre en qué se está convirtiendo. Ese cansancio que sientes es el cansancio de quien está en la crisálida, de quien ya soltó lo viejo y todavía no sostiene lo nuevo. Es un cansancio que honrar, no que temer. El tercer síntoma que aparece con mucha frecuencia en este período es una especie de claridad incómoda, una sensación de ver con más nitidez que antes ciertas cosas que no te gustan de tu vida, de tu entorno, de tus relaciones o de ti mismo. Y esto parece paradójico, porque si estás creciendo, si estás avanzando, ¿por qué habría de crecer también tu incomodidad? Pero tiene una explicación muy concreta. A medida que elevas tu vibración, a medida que tu conciencia se expande y tus estándares internos se transforman, comienzas a percibir con más agudeza el contraste entre lo que ya eres en ese nivel más elevado y lo que todavía rodea tu vida en el nivel anterior. Es como cuando después de vivir en un lugar durante mucho tiempo, te acostumbras a cierto nivel de orden y de repente, al volver de un viaje donde estuviste en un entorno diferente, ves tu propio espacio con ojos nuevos y notas cosas que antes simplemente no veías porque eran parte del paisaje familiar. Esa incomodidad que ahora sientes con ciertas situaciones, con ciertas dinámicas, con ciertos patrones que antes aceptabas sin cuestionarlos, no es una señal de que algo va mal. Es la señal más clara de que algo va profundamente bien. Estás creciendo más rápido que tu entorno, y esa diferencia de velocidad se siente como fricción. Pero esa fricción es productiva. Es el signo de una transformación genuina. Louise Hay enseñó que cuando comenzamos a trabajar en nosotros mismos desde adentro, el primer efecto visible no es siempre la llegada de lo nuevo, sino el surgimiento claro de lo que ya no nos sirve, y que ese momento de visibilidad del contraste es en sí mismo una victoria, porque lo que no puede ser visto no puede ser transformado. Y esto nos lleva al cuarto síntoma, la sensación de que las relaciones se están reorganizando. De repente hay personas que se alejan, conversaciones que se vuelven difíciles, vínculos que se tensan sin que haya habido ningún conflicto aparente. Y también hay nuevas personas que comienzan a aparecer en tu vida, quizás de maneras sutiles o inesperadas. Quizás solo una persona o dos, pero con una calidad de presencia diferente a lo que estabas acostumbrado. Esta reorganización del entorno humano es una de las señales más consistentes de que tu energía ha cambiado realmente, no solo en el nivel de las intenciones o de los pensamientos conscientes, sino en un nivel más profundo y más real. Porque las personas que se acercan a ti y las personas que se alejan de ti son siempre, sin excepción, el reflejo de la energía que estás emitiendo. No es magia, es física básica. Los sistemas que vibran en frecuencias similares se atraen y los que vibran en frecuencias muy diferentes se repelen naturalmente. Cuando tu frecuencia cambia, tu campo magnético humano cambia y eso reorganiza inevitablemente el paisaje de personas que te rodea. Si esto te está ocurriendo y sientes la soledad o la incomodidad de ese proceso de reorganización, quiero que sepas que no estás perdiendo a nadie que debía quedarse, y que lo que está viniendo a llenarlo tiene una calidad que hoy todavía no puedes imaginar completamente. El quinto síntoma es quizás el más desconcertante de todos, y es que comienzas a cuestionar todo. No de la manera ansiosa y desesperada del que no confía en nada, sino de una manera más profunda. Comienzas a preguntarte quién eres realmente más allá de los roles que has desempeñado. ¿Qué quieres verdaderamente más allá de lo que has querido por costumbre o por condicionamiento?
¿Qué te hace vibrar de manera auténtica más allá de lo que siempre se suponía que debía hacerte feliz? Estas preguntas pueden sentirse como una crisis de identidad. Pueden sentirse desestabilizantes, pero son en realidad el signo más claro de una conciencia que está expandiéndose y que ya no puede caber en los límites de las definiciones que usaba antes. Cuando una persona comienza a hacerse estas preguntas de manera genuina, cuando ya no se conforma con las respuestas fáciles y heredadas, está en el umbral de una comprensión más profunda de sí misma que inevitablemente va a transformar la forma en que atrae y crea su realidad. Así que si estás en ese periodo de preguntas intensas y respuestas todavía imprecisas, no te apresures a llenar ese espacio con certezas prestadas. Habita las preguntas. Confía en el proceso de búsqueda. Las respuestas que emergen de ese espacio de cuestionamiento honesto son infinitamente más valiosas que las que se adoptan por comodidad. El sexto síntoma que quiero que reconozcas es una alternancia de emociones que puede parecer contradictoria. Hay momentos de claridad y entusiasmo genuino, momentos en que sientes que puedes ver perfectamente hacia dónde vas y sientes una alegría anticipatoria. Pero esos momentos alternan con periodos de duda, de tristeza difusa, de una especie de melancolía que no tiene un objeto claro. Esta montaña rusa emocional es exactamente lo que describe el proceso de un sistema que está siendo recalibrado. Cuando el termostato de tu vida emocional está ajustándose a una nueva temperatura, hay oscilaciones antes de que se estabilice en el nuevo punto. Y esas oscilaciones no son señal de inestabilidad patológica ni de que algo va mal. Son el movimiento propio de un sistema inteligente que está encontrando su nuevo equilibrio. La clave para navegar este periodo sin que la montaña rusa te agote o te desestabilice profundamente es aprender a ser el observador de tus emociones en lugar de identificarte completamente con ellas. Las emociones son información. Son mensajeras. Merecen ser escuchadas, honradas, comprendidas. Pero no tienen que ser tomadas como verdades absolutas y permanentes sobre ti o sobre tu realidad. Ahora quiero hablarte de algo que pocas personas consideran, que es el papel que juega el miedo disfrazado en este periodo de transición. Porque hay un tipo de miedo muy particular que aparece justo cuando estamos más cerca de lo que queremos. Y es el miedo al éxito, disfrazado de miedo al fracaso. Suena extraño, lo sé. ¿Por qué temeríamos justamente lo que más queremos? Pero la mente que ha vivido durante mucho tiempo en un cierto nivel de realidad, la mente que se ha acostumbrado a ciertos límites, a ciertos techos, a ciertos estándares de lo que es posible, entra en alarma cuando percibe que algo está a punto de cambiar ese nivel de manera fundamental. Porque aunque el cambio sea positivo, sigue siendo desconocido. Y lo desconocido, por definición, activa los mecanismos de alerta del sistema nervioso. Así que el cerebro, buscando protegerte de lo desconocido, empieza a generar razones para detenerse. Empieza a recordarte todas las veces que quisiste algo y no llegó. Empieza a señalarte todos los riesgos potenciales del cambio. Empieza a seducirte con la comodidad de lo conocido, aunque lo conocido no te satisfaga. Y todo ese proceso interno se manifiesta externamente como una aparente falta de acción, como una procrastinación inexplicable, como una sensación de pesadez o de bloqueo que no tiene una causa externa identificable. Si esto te está ocurriendo, lo primero que necesitas saber es que ese mecanismo es completamente normal. Es el funcionamiento natural de un cerebro diseñado para priorizar la supervivencia sobre el crecimiento. Pero también necesitas saber que puedes elegir no obedecer ese mecanismo. Puedes reconocerlo, agradecerle su intención protectora y al mismo tiempo seguir avanzando. Quiero que pienses en lo que significa realmente estar en ese umbral. Un umbral es ese espacio entre dos mundos, el espacio entre la puerta y el interior de un lugar, el espacio entre el sueño y la vigilia, el espacio entre quien eras y quien estás convirtiéndote. Estar en el umbral no es un estado que deba apresurarse ni forzarse. Es un estado sagrado, aunque incómodo.
tiene su propia sabiduría y su propio propósito. En ese espacio de entre, ocurren integraciones que son imposibles antes y después, pero no durante. Tu sistema está integrando nuevas creencias con viejas memorias. Tu cuerpo está aprendiendo a sostener un nivel de energía que antes no conocía. Tus relaciones están siendo renegociadas desde un nivel más auténtico. Tu identidad está siendo reconstruida sobre bases más sólidas. Todo eso ocurre en ese período aparentemente quieto, aparentemente sin movimiento, que desde afuera parece un estancamiento, pero desde adentro, si aprendes a escuchar, se siente como un trabajo silencioso y profundísimo que está ocurriendo en cada célula de tu ser. Una de las cosas más importantes que puedes hacer en este periodo es cultivar una relación diferente con el tiempo. Nuestra cultura occidental está profundamente marcada por la inmediatez. Queremos resultados rápidos, medimos el éxito en plazos cortos, y eso funciona bien para cierto tipo de objetivos, para cosas que se pueden lograr con un buen plan y ejecución consistente. Pero cuando hablamos de transformaciones profundas, de cambios en el nivel de la identidad y de la energía, el tiempo funciona de manera diferente. Hay procesos que tienen su propio ritmo y que no pueden ser apresurados sin perder su calidad. La gestación de un ser humano no puede acelerarse sin consecuencias. La maduración de un buen vino no puede apresurarse sin arruinar el resultado. La consolidación de una nueva identidad no puede forzarse sin que quede superficial y frágil. Aprender a confiar en el ritmo propio de tu proceso, a respetar los tiempos internos sin caer en la trampa de la comparación con los tiempos de otros, es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar en tu crecimiento personal. Y es una habilidad que se desarrolla precisamente en estos periodos de quietud aparente, que son en realidad periodos de práctica intensiva de la confianza. Hay una práctica que quiero compartirte que es extraordinariamente poderosa para mantenerte anclado y en paz durante este tipo de periodos. Se llama el registro de evidencias y consiste en dedicar unos minutos cada día a identificar y anotar las pequeñas señales de movimiento que existen, aunque no sean espectaculares ni obvias. Porque incluso en los periodos de mayor quietud aparente, si aprendes a afinar tu percepción, puedes ver que el movimiento está ocurriendo. Quizás es una conversación inesperada que abrió una puerta que no sabías que existía. Quizás es una idea que llegó de manera espontánea mientras hacías otra cosa y que señala exactamente la dirección correcta. Quizás es una emoción diferente que sentiste en una situación que antes te generaba solo malestar. Quizás es un sueño que llegó con un mensaje que tu mente consciente todavía está procesando. Quizás es simplemente una sensación de calma que apareció en un momento en que antes habrías sentido angustia. Todas esas son señales de movimiento. Todas son evidencias de que el proceso continúa y avanza. Y cuando las registras, cuando las reconoces y las nombras conscientemente, haces dos cosas simultáneamente. Entrenas tu cerebro para percibir el avance donde antes solo veía el estancamiento y envías al universo la señal más poderosa de todas, que es la gratitud y el reconocimiento por lo que ya se está moviendo. La gratitud. Y aquí quiero detenerme un momento, porque este punto merece toda la atención que podamos darle. La gratitud genuina no es una técnica de positividad superficial. No es fingir que todo está bien cuando no lo está. No es negarse a reconocer los desafíos o pretender que las dificultades no existen. La gratitud genuina es una forma de percepción que logra coexistir con la realidad de los desafíos y al mismo tiempo encontrar en esa misma realidad los elementos de valor, de aprendizaje y de progreso que también están presentes. Y esa forma de percepción, que sí puede cultivarse, aunque no venga naturalmente en los momentos difíciles, es exactamente lo que mantiene tu energía en un nivel que atrae lo positivo en lugar de repelerlo. Porque la ley que rige cómo se atrae lo que buscas no distingue entre pensamientos intencionados y pensamientos habituales. Responde al tono general de tu vibración, que está determinado principalmente por cómo te sientes de manera consistente.
Y cómo te sientes de manera consistente depende en gran medida de en qué enfocas tu atención de manera habitual. Por eso, cultivar activamente la atención en lo que funciona, en lo que avanza, en lo que ya está presente y es valioso, no es un lujo espiritual. Es una estrategia de manifestación concreta y poderosa. Existe también lo que algunos llaman la prueba final antes del quiebre. Y es una experiencia que muchas personas han descrito de manera tan consistente que vale la pena explorarla con cuidado. Justo antes de que algo importante se manifieste, justo antes de que el cambio que has estado construyendo se haga visible, suele haber un último embate de las circunstancias antiguas, como si la realidad vieja, la que estás dejando atrás, hiciera un esfuerzo final para mantenerte dentro de ella. Puede manifestarse como una crisis inesperada que parece deshacer todo lo que construiste, como el regreso de un problema que creías resuelto, como la reaparición de un patrón que pensabas haber superado, como la llegada simultánea de varios desafíos que juntos parecen abrumadores. En ese momento, la tentación de interpretarlo como señal de que algo va definitivamente mal es enorme. Y sin embargo, quienes han pasado por ese punto y han tenido la valentía de no retroceder, de mantenerse firmes en su intención y en su confianza a pesar de todo, son quienes relatan que casi de inmediato, después de ese embate final, ocurrió el quiebre. La transformación se hizo real. La vida cambió de manera que no podían haber anticipado completamente. Lo que habían pedido llegó, y llegó de formas que superaban lo que habían imaginado. Así que si en este momento estás viviendo algo que parece un retroceso o una crisis inesperada, considera la posibilidad de que estás en esa prueba final. Considera la posibilidad de que lo que está ocurriendo no es la demostración de que fallaste, sino el último capítulo de una historia que está a punto de tener un giro extraordinario. Para navegar ese periodo con la mayor fortaleza posible, quiero hablarte de lo que yo llamo el ancla interna. El ancla interna es esa conexión profunda con tu propio porqué, con la razón más fundamental que te impulsó a querer este cambio, no la razón superficial, no el objetivo medible, sino la verdad emocional más profunda que hay detrás de todo eso. ¿Qué sientes que podría ser si ese cambio se completara? ¿Qué tipo de presencia podrías ser para las personas que amas? ¿Qué tipo de vida podrías vivir que ahora solo alcanzas a imaginar? Esa verdad emocional profunda, cuando está clara y vívida dentro de ti, es lo que te mantiene anclado cuando las circunstancias externas se vuelven turbulentas. Es lo que te permite ver más allá de las apariencias momentáneas y seguir confiando en la dirección que elegiste. Y para mantener ese ancla viva y activa, es fundamental visitarla regularmente. No solo cuando las cosas se ponen difíciles, sino como práctica diaria. Porque el ancla que solo buscas en la tormenta llega debilitada. El ancla que has cultivado en la calma está lista para sostenerte cuando más la necesitas. Quiero también hablarte de algo que se relaciona directamente con el ritmo de los procesos de transformación, que es la diferencia entre esfuerzo productivo y esfuerzo compulsivo. El esfuerzo productivo es el que nace de la claridad y la confianza. Es consistente pero no frenético. Tiene dirección sin ser rígido. Está guiado por la intuición tanto como por la razón. Sabe cuándo actuar y cuándo detenerse. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. El esfuerzo compulsivo, en cambio, nace del miedo. Es frenético precisamente porque su motor es la ansiedad. Hace mucho, se mueve constantemente, pero no siempre en la dirección correcta. Agota los recursos sin aumentar necesariamente los resultados. Y lo más importante, bloquea la recepción. Porque cuando estás en modo de esfuerzo compulsivo, tu sistema nervioso está en alerta y tu mente está en modo de resolución de problemas, lo que significa que estás completamente cerrado a las señales sutiles, a las sincronicidades, a las inspiraciones, a las oportunidades que llegan de manera inesperada. La creatividad y la intuición, que son los canales por los que llegan muchas de las soluciones y los caminos más elegantes hacia lo que buscas, requieren un estado de relativa calma y apertura. Requieren que tu mente tenga espacio, que no esté completamente ocupada por la ansiedad del control.
Así que una de las cosas más valientes que puedes hacer en este periodo de aparente estancamiento es aprender a soltar el control del cómo. Mantener claro el qué, el hacia dónde, el por qué, pero liberar la mente de la necesidad de controlar cada detalle del proceso, cada paso del camino, cada elemento de la solución, porque lo que estás pidiendo es mayor que lo que tu mente consciente puede planear. Y el camino que va a llevar ahí es frecuentemente diferente, más inesperado y más hermoso que el que tú podrías haber diseñado. La confianza en ese proceso, esa disponibilidad para ser sorprendido por el cómo, es lo que abre el espacio para que la inteligencia mayor que opera en tu vida encuentre el camino más perfecto hacia lo que buscas. Hay personas que han vivido exactamente este proceso que estamos describiendo y que al mirarlo en retrospectiva reconocen con absoluta claridad el patrón. Personas que después de años de trabajo interno llegaron a un punto de agotamiento y duda tan profundo que estuvieron a punto de rendirse y que justo en ese límite, justo cuando habían decidido que iba a ser su último intento, algo se abrió. Un camino que no habían visto antes. Una conexión que parecía imposible de lograr. Una oportunidad que llegó de la dirección menos esperada y que ahora, desde ese lugar de realización, pueden ver que cada uno de esos meses de aparente quietud era parte indispensable del proceso, que si hubiera llegado antes, no habrían tenido la capacidad de recibirlo y sostenerlo, que el timing, aunque en su momento les pareció injusto y doloroso, era perfecto. No hay ninguna razón para que tu historia sea diferente. Los mismos principios que operan en la naturaleza, en la física, en la psicología del cambio y en la experiencia documentada de miles de personas que han atravesado estos procesos, operan también en tu vida. No eres la excepción. Eres parte del mismo patrón universal. La preparación interna es un concepto que merece toda nuestra atención, porque hay una verdad que nadie quiere escuchar, pero que es absolutamente fundamental. Cuando algo no ha llegado todavía, una de las razones más frecuentes es que todavía no estamos completamente preparados para recibirlo. No en el sentido de que no lo merezcamos, porque el merecimiento no funciona como nos han enseñado, sino en el sentido de que todavía hay algo dentro de nosotros que necesita crecer, integrarse, resolverse o transformarse para que podamos sostener lo que pedimos de manera duradera. Si llega antes de tiempo, si llega cuando todavía llevamos dentro los mismos patrones que lo crearían de manera diferente, podría llegar en una forma que no reconoceríamos como lo que pedimos, o podría llegar y perderse porque no tendríamos la capacidad interna de sostenerlo. Y el universo, que tiene una inteligencia que va más allá de nuestra comprensión momentánea, sabe eso. Por eso el timing, aunque frustrante, no es arbitrario. Está alineado con tu preparación real. Y cada día que pasa en ese periodo de espera activa, en ese periodo de crecimiento interno, aunque no haya evidencia externa, estás aumentando tu capacidad de recibir y sostener lo que pediste. Estás convirtiéndote en la persona que puede vivir esa realidad de manera estable y auténtica. Eso nos lleva a una pregunta crucial que quiero que te hagas con toda la honestidad de la que seas capaz. ¿Qué tipo de persona necesitas ser quien vive la realidad que estás pidiendo? No en términos superficiales, no en términos de logros o de cosas que poseer, sino en términos de presencia, de fortaleza interior, de claridad, de apertura, de confianza. ¿Esa persona tiene miedos que tú todavía tienes? ¿Esa persona tiene reacciones automáticas que tú todavía tienes? ¿Esa persona tiene creencias sobre sí misma que tú todavía no has podido integrar? La distancia entre quién eres hoy y quién necesitas ser para vivir auténticamente esa realidad que pides, esa es la distancia exacta que tu proceso de crecimiento tiene que recorrer. Y la buena noticia es que cada día de trabajo genuino, cada vez que eliges la respuesta consciente sobre la reacción automática, cada vez que honras tus emociones sin dejarte gobernar por ellas, cada vez que te tratas con la misma compasión que ofrecerías a alguien que amas, estás recorriendo esa distancia, estás acortando ese espacio, estás convirtiéndote en la persona que puede vivir lo que pides. El cuerpo,
que es un receptor y un transmisor de energía extraordinariamente sofisticado, también participa activamente en este proceso de transformación. Y muchas personas notan en estos periodos de transición cambios en su cuerpo que no tienen una explicación médica convencional. Cambios en los patrones de sueño, en el apetito, en los niveles de energía, tensiones físicas en lugares específicos del cuerpo que no existían antes. Una hipersensibilidad a los ambientes y a las personas. Una necesidad más intensa de silencio, de naturaleza, de soledad creativa. El cuerpo está procesando el cambio energético al mismo tiempo que la mente y las emociones. Está liberando tensiones antiguas, patrones de contracción que sostenía como mecanismos de protección y que ya no son necesarios en el nuevo nivel al que te estás moviendo. Escuchar al cuerpo en este periodo, darle lo que pide, respetarlo, es una forma de colaborar con el proceso de transformación desde el nivel físico. El cuerpo no miente. Cuando pide descanso, necesita descanso real. Cuando pide movimiento, necesita movimiento que libere en lugar de que agote. Cuando pide ciertos alimentos, hay en esas señales una sabiduría que conviene respetar. Quiero hablarte ahora sobre la importancia de lo que rodea tu mente en este periodo. Las palabras que escuchas, las historias que te cuentas sobre lo que está ocurriendo, las conversaciones que tienes con las personas cercanas, el contenido que consumes, todo eso forma el ambiente mental en que está ocurriendo tu proceso de transformación. Y ese ambiente puede ser nutritivo o puede ser tóxico. Puede apoyar el proceso o puede dificultarlo. Esto no significa que debas vivir en una burbuja artificial de positividad forzada. Significa que con conciencia y elección puedes diseñar el ambiente mental que quieres habitar. Puedes elegir qué historias te cuentas sobre lo que está pasando en tu vida. Puedes elegir con quienes compartes las partes más vulnerables y delicadas de tu proceso. Puedes elegir qué voces alimentas y cuáles dejas pasar sin darles peso. Esa capacidad de diseño del ambiente interior es una de las formas más poderosas de ejercer tu agencia en un periodo que de otra manera puede sentirse como que está completamente fuera de control. Las afirmaciones, usadas correctamente, son una herramienta extraordinariamente poderosa para este tipo de trabajo. No porque el simple acto de repetir palabras cambie la realidad de manera mágica, sino porque las palabras que elegimos repetir conscientemente van formando gradualmente los surcos en los que circula nuestro pensamiento habitual. Son como canales que se cavan en la tierra. Al principio el agua va por los canales viejos, los que llevan mucho tiempo ahí. Pero con el tiempo, si nuevos canales son profundizados con consistencia y paciencia, el flujo comienza a desviarse hacia ellos. Y cuando el flujo del pensamiento habitual se desvía hacia pensamientos más alineados con lo que quieres crear, el resultado en la realidad exterior es inevitable. Afirmaciones como «estoy en el proceso perfecto para recibir lo mejor» o «confío en el tiempo de mi transformación» o «todo lo que ocurre me está preparando para algo extraordinario» no son negaciones de la realidad difícil. Son anclas en una verdad más amplia que también es real. Son recordatorios de que la historia que estás viviendo es más grande que el capítulo que estás atravesando ahora mismo. Quiero que también consideres el poder de los rituales en este periodo. No rituales en un sentido esotérico necesariamente, sino rituales en el sentido más simple. Acciones que realizas de manera consistente y consciente que anclan tu intención y tu atención en lo que importa. Puede ser una meditación breve cada mañana antes de comenzar el día. Puede ser un momento de escritura reflexiva al final del día donde identificas lo que aprendiste, lo que agradeces y lo que eliges mantener como intención para el día siguiente. Puede ser un paseo en el que te permites el lujo de estar completamente presente, sin llevar en la mente los problemas pendientes. Puede ser una práctica de respiración consciente en los momentos en que sientes que la ansiedad comienza a subir. Sea cual sea la forma, los rituales crean estructura en medio de la incertidumbre. Crean islas de calma y de conexión contigo mismo en medio de la agitación de la transformación. Y esa consistencia, aunque sea en pequeñas cosas, comunica algo muy importante a tu propio sistema,
que estás aquí, que te importas, que no te has abandonado en medio de la tormenta. La intuición juega también un papel fundamental en este periodo que quiero que no subestimes. A medida que la transformación avanza y tu nivel de presencia y conciencia aumenta, la intuición se vuelve un sentido más accesible y más claro. Esas señales internas que a veces llegan como un presentimiento, como una certeza que no tiene explicación lógica, como una atracción hacia una dirección que la mente analítica no puede justificar completamente, merecen cada vez más atención y confianza. La intuición no es superstición. Es la capacidad del ser humano de procesar a velocidades increíbles cantidades de información que la mente consciente no puede manejar de manera secuencial. Es la inteligencia del cuerpo entero funcionando como sistema integrado. Y cuando está alineada con una intención clara y una energía que vibra desde el amor y la confianza en lugar del miedo, se convierte en una brújula extraordinariamente confiable. Si en este periodo hay algo que te llama de manera consistente, algo que la lógica tal vez no puede justificar completamente, pero que algo muy profundo dentro de ti reconoce como correcto, presta atención. Esa voz, cuanto más la honras, más clara se vuelve. Existe un patrón que los estudiosos del cambio humano han documentado con mucha consistencia, y es que los cambios más profundos no ocurren de manera lineal y gradual. Ocurren en saltos. Hay periodos de preparación larga, de trabajo aparentemente sin resultados visibles, y luego hay un punto de quiebre en que todo lo que se estaba preparando debajo de la superficie emerge de manera rápida y a veces sorprendente. Los científicos lo llaman emergencia. En física se llama cambio de fase. En el crecimiento personal se llama quiebre o breakthrough. Y la característica más notable de este tipo de cambio es que desde adentro del proceso es completamente invisible hasta que ocurre. No hay manera de saber desde dentro del periodo de preparación exactamente cuándo va a ocurrir el salto. Solo se puede confiar en que si el trabajo de preparación está siendo hecho de manera genuina y consistente, el salto va a ocurrir. No puede no ocurrir. Es una ley del sistema, no una promesa bonita. Entonces, la pregunta que te invito a hacerte en este momento es, ¿estás dispuesto a ser el guardián de tu proceso? No el controlador ansioso que necesita ver resultados a cada paso, sino el guardián amoroso y firme que conoce el valor de lo que está construyendo, que respeta los tiempos del proceso, que nutre las condiciones que permiten que el quiebre ocurra cuando el sistema está listo. Ser ese guardián requiere una combinación particular de cualidades. La paciencia del jardinero, que sabe que no puede forzar el crecimiento, pero que puede crear las condiciones perfectas para que ocurra. La valentía del explorador, que avanza hacia lo desconocido sin un mapa completo, guiado por la brújula interna. La humildad del que sabe que hay una inteligencia mayor operando en su vida y que su papel no es controlarlo todo, sino colaborar de manera consciente. Y la confianza del que ha decidido creer en su propio proceso, incluso cuando las evidencias externas son escasas. Esa combinación de cualidades no nace de la nada. Se construye exactamente en los periodos como el que quizás estás atravesando ahora. En esos periodos de quietud aparente, de prueba, de incertidumbre, donde cada día que eliges seguir confiando en lugar de rendirte, cada día que eliges el crecimiento sobre la comodidad del retroceso, cada día que te mantienes fiel a tu visión, aunque todavía no puedas verla completamente realizada, estás forjando el tipo de carácter que puede no solo recibir lo que pediste, sino sostenerlo, expandirlo y compartirlo de una manera que tenga impacto real en tu vida y en la de quienes te rodean. El impacto de tu transformación en las personas que te rodean es un elemento que quiero que tengas presente, porque añade una dimensión muy poderosa a tu motivación. Cuando transformas tu energía, cuando elevas tu nivel de conciencia, cuando aprendes a relacionarte contigo mismo y con el mundo desde un lugar más alineado y más auténtico, ese cambio no se queda dentro de ti. Irradia. Afecta a las personas que te rodean de maneras que a veces no puedes medir directamente. Puede ser que un ser querido que observa tu proceso encuentre en él la inspiración que necesitaba para emprender el suyo.
Puede ser que la calidad de tu presencia, más tranquila, más segura, más amorosa, cree en las personas cercanas un espacio de mayor seguridad para mostrar sus propias vulnerabilidades y crecer. Puede ser que simplemente la forma en que manejas los desafíos desde tu nuevo nivel de conciencia le enseñe a alguien que te observa que hay una manera diferente y más poderosa de estar en la vida. No trabajas solo para ti. Tu transformación es tu contribución al mundo. Y eso le da a tu proceso un significado que lo hace más grande que cualquier objetivo personal. Cuando el quiebre llegue, y va a llegar, quiero que estés preparado para reconocerlo y para recibirlo de manera plena. Porque hay personas que reciben el quiebre y lo minimizan, que interpretan lo positivo que llega como una casualidad, como algo que iba a ocurrir de todas maneras, sin reconocerlo como el fruto real de su proceso de transformación. Y esa incapacidad de recibir con plenitud y con gratitud lo que se manifiesta puede crear un patrón de autosabotaje que impide que el cambio se consolide y expanda. Así que cuando lo positivo llegue, cuando las puertas que parecían cerradas comiencen a abrirse, cuando las situaciones que parecían imposibles encuentren de repente un camino, recíbelo, acéptalo, agradécelo. Nombra internamente la conexión entre tu proceso de crecimiento y lo que está llegando. No por vanidad, sino por honrar la inteligencia del sistema y por reforzar tu propia confianza en que el proceso funciona. Porque esa confianza reforzada por la experiencia concreta es lo que te permite seguir construyendo sobre ese quiebre y no dejarlo como un episodio aislado. Y en ese momento de recepción, en ese momento de manifestación visible, habrá también algo importante que integrar. La comprensión de que esto no fue el final del camino, sino el comienzo de un nuevo nivel. Porque la vida de crecimiento consciente no tiene un destino final donde todo se resuelve de manera permanente y ya no hay más trabajo que hacer. Tiene niveles, y cada nivel que alcanzas te muestra el siguiente. Cada quiebre que logras te prepara para un quiebre mayor. Cada versión de ti mismo que integras te abre la puerta a una versión más expandida y más plena. Y en ese proceso continuo de expansión, los periodos de quietud van a seguir ocurriendo. Pero ahora, si has integrado lo que hemos explorado hoy, vas a reconocerlos. Vas a saber lo que significan. Y en lugar de temerlos, vas a poder habitarlos con la sabiduría de quien ya ha cruzado el umbral antes y sabe que del otro lado hay siempre algo que vale la pena esperar, algo que vale cada momento de duda y de esfuerzo, algo que hace que mires hacia atrás y te alegres profundamente de no haberte rendido. Hay otra dimensión de este proceso que merece ser explorada con detenimiento, y es la relación que tienes con tu propia historia, con el relato que construyes sobre quién eres y sobre por qué las cosas ocurren como ocurren en tu vida. Todos los seres humanos somos narradores de nuestra propia experiencia. No vivimos los eventos de manera pura y objetiva. Los interpretamos, y esa interpretación, ese relato que construimos, es lo que determina en gran medida cómo nos sentimos y, por extensión, lo que atraemos. Si el relato que tienes sobre el período que estás atravesando es uno de fracaso, de abandono, de no merecimiento, ese relato está activo en tu energía y está influenciando lo que atraes. Pero si puedes construir un relato diferente, uno que sea igualmente honesto con las dificultades, pero que las enmarca en una narrativa de crecimiento, de preparación, de inteligencia mayor operando a tu favor, ese relato también es activo en tu energía y atrae en consecuencia. No se trata de mentirte sobre lo que está pasando. Se trata de elegir la interpretación más poderosa entre las interpretaciones igualmente posibles. Porque la realidad es siempre más compleja que cualquier relato único que construyamos sobre ella. Y en esa complejidad, siempre hay espacio para elegir la historia que nos empodere. Quiero también hablarte de la importancia de celebrar el camino, no solo el destino. En nuestra cultura de resultados, tendemos a posponer la satisfacción para cuando llegue lo que queremos. Diremos, estaré bien cuando consiga esto, me sentiré bien cuando logre aquello. Y mientras tanto, vivimos en una especie de suspensión del gozo, esperando que llegue el momento en que por fin podemos celebrar.
Pero esa estructura de pensamiento, además de robarte el disfrute del presente, crea una energía de carencia y de espera que paradójicamente retrasa la manifestación de lo que buscas. Aprender a celebrar el proceso, a encontrar alegría genuina en el camino, aunque el destino todavía no sea visible, es una de las herramientas más poderosas de la manifestación. Cada vez que encuentras genuina satisfacción en quien estás siendo hoy, en el trabajo que estás haciendo hoy, en el aprendizaje que está ocurriendo hoy, estás vibrando en la frecuencia de la abundancia y la satisfacción, que es exactamente la frecuencia que atrae más de lo mismo. Existe una práctica que quiero recomendarte especialmente para este periodo y que tiene un efecto muy poderoso sobre la energía con la que navegas la espera. Es la práctica de la visión vívida. Consiste en dedicar un tiempo cada día a visualizar con el mayor detalle posible no solo lo que quieres recibir, sino principalmente cómo te sentirías si ya lo hubieras recibido. ¿Cómo sería tu vida cotidiana desde ese lugar de realización? ¿Qué harías por la mañana? ¿Cómo interactuarías con las personas que amas? ¿Qué pensamientos tendrías de manera habitual? ¿Qué emociones serían las dominantes en tu experiencia diaria? Esta práctica no es una fantasía escapista. Es un entrenamiento del sistema nervioso para habitar emocionalmente una realidad que todavía no está en el plano físico. Y cuando el sistema nervioso aprende a habitar esa realidad a nivel emocional, comienza a buscar de manera activa y a veces inconsciente los caminos que llevan hacia ella en el plano físico. La visión vívida no reemplaza la acción, la informa, la dirige, le da brújula y energía. También quiero que comprendas algo sobre la naturaleza de los aprendizajes que este periodo trae consigo, porque lo que estás aprendiendo en él no es trivial ni periférico. Es fundamental. Estás aprendiendo a confiar cuando no hay garantías visibles. Estás aprendiendo a mantenerte firme cuando el entorno no confirma tu dirección. Estás aprendiendo a distinguir entre lo que es real y lo que es el miedo disfrazado de realidad. Estás aprendiendo a ser compasivo contigo mismo en los momentos de duda sin perder por eso tu determinación. Estás aprendiendo a sostener una visión a largo plazo en medio de la presión de las circunstancias a corto plazo. Todos esos son aprendizajes que no se obtienen en los momentos fáciles, solo se consolidan en los momentos difíciles. Y el hecho de que los estés atravesando ahora significa que estás siendo equipado con exactamente las capacidades que necesitarás para sostener y expandir lo que está a punto de llegar a tu vida. Porque hay algo que quiero que entiendas sobre el tipo de persona en que te estás convirtiendo a través de este proceso. No estás convirtiéndote simplemente en alguien que tiene más cosas o más circunstancias favorables. Estás convirtiéndote en alguien que tiene una relación diferente con la vida. Alguien que ha aprendido a confiar en el proceso. Alguien que tiene una profundidad de comprensión que solo viene de haber atravesado la oscuridad y encontrado la luz dentro de uno mismo. Alguien que puede ofrecer a otros, desde su propia experiencia vivida, no teorías vacías, sino sabiduría real sobre cómo atravesar los momentos de duda. Esa transformación de carácter, esa profundidad que estás adquiriendo, es en muchos sentidos el regalo más valioso de todo el proceso. Más valioso que cualquier circunstancia específica que pueda manifestarse. Porque ese carácter forjado en la adversidad, inteligentemente atravesada, es lo que te permite crear y recrear circunstancias favorables una y otra vez a lo largo de toda tu vida. Así que si en este momento de tu vida estás experimentando esa quietud, ese enlentecimiento, esa sensación de estar en suspenso entre lo que eras y lo que estás a punto de ser, quiero que lo leas de una manera completamente diferente a como lo estabas leyendo antes de este video. Quiero que lo veas como lo que es. La señal más poderosa de que algo extraordinario está a punto de entrar en tu vida. El silencio que precede a la música. La oscuridad que precede al amanecer. La quietud que precede a la tormenta. El periodo bajo la tierra que precede al florecimiento. Todo en el universo tiene su ritmo, y tu proceso también lo tiene. Confía en él, honralo, trabaja con él en lugar de en contra de él.
Porque el universo no está demorando lo que te prometió, está perfeccionándolo. Y cuando llegue, va a llegar completo, alineado y en el momento exacto en que seas la persona capaz de recibirlo y de convertirlo en algo hermoso, duradero y significativo para tu vida y para las vidas de quienes te importan. Esto que estás atravesando tiene un nombre. Se llama preparación. Se llama crecimiento. Se llama la etapa más importante del camino, porque es la que determina la solidez de lo que viene. No es el fracaso, no es la señal de que algo va mal, es la confirmación más clara de que algo muy grande, algo que ya está en camino, está buscando la manera perfecta de llegar a ti. Y lo único que tienes que hacer es seguir, un día a la vez, con la confianza de quien sabe que lo que viene es mayor que lo que dejó atrás, y con la gratitud de quien ya puede reconocer, incluso en la espera, los regalos que el proceso trae consigo. Falta muy poco. Sigue.